todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Dos cosas de nuestro invitado. Siempre accesible y dispuesto a venir con nosotros. Y explicarnos. Y eso es lo otro, que es como recibir clases de economía con él. Sí, así es. Explicarnos a nosotros y a la audiencia los temas económicos que son duros, ¿verdad? Pero hay que hacerlos digeribles. Porque, miren, señores, de la economía depende todo lo demás, ¿verdad? Así que por eso es importante conversar sobre estos temas. Aparte, compañero, que este es un tema del cual estábamos pendientes desde hace días. Meses, años. Rafael Lemus, economista. Rafa, bienvenido. Bienvenido, estás? Buenos días. Gracias a ambos y un gusto estar con ustedes. Te vamos a pedir que te acerques un poquito más al micrófono. Yo sé que tienes tus anotaciones ahí, pero... Sí, hoy les debo las láminas, pero aquí vienen anotadas en el cuadernito. Bueno, mira, el Fondo Monetario Internacional finalmente aprobó un acuerdo con El Salvador por $1.400 millones, y aquí hay algo que dice, un acuerdo ampliado de 40 meses en el marco del servicio ampliado del fondo, SAF, ya íbamos a preguntar qué es eso, para El Salvador, de los 1.400 millones. La aprobación del directorio permite a las autoridades un desembolso inmediato de $113 millones. Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que el acuerdo catalice el apoyo financiero multilateral adicional para un paquete de financiación global combinado de más de 3.500 millones durante el periodo del programa. Todo esto, ¿para qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? Comencemos de cero, exacto. Va. Después de cuántos, yo no sé cuánto tiempo de estar negociando con el Fondo Monetario Internacional, se logra este servicio de fondo extendido. ¿Qué es eso, Rafael? El Fondo Monetario tiene como, para ponerlo en términos que nosotros usamos acá, como diferentes líneas de crédito. Una es este FCA, que está asociado a un préstamo a un programa de medidas de un gobierno que busca ordenarse. Ok. Y se te van haciendo desembolsos en medida que tú vas cumpliendo los compromisos definidos en un programa, con calendario, con metas y tiempos de revisión. O sea, te dice, mire, yo le voy a prestar, pero usted tiene que ir cumpliendo estas condiciones y cada una de estas condiciones tienen fechas límites para que usted las vaya cumpliendo. Correcto. Y así le voy a ir desembolsando. Te van a quitar momentáneamente los audífonos para arreglarte el cable. Bueno, pues de acuerdo. Sí. Entonces, eso lo que procura es que el país siga una ruta para ordenarse, lograr estabilidad fiscal y en otro orden, gobernanza, para sentar las bases de una economía más estable que le permita crecer y recibir inversiones. Ese es el fin. Vale, pero entonces una vez que me den el dinero para lograr todo eso, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cómo funciona? El gobierno, digamos, acordémonos que para llegar a este punto le tomó al gobierno desde más o menos el año 21 venir acercándose, definiendo medidas, definiendo este programa. Y el gobierno, digamos, ha sido claro, entre las cosas que se ha conocido es que el gobierno no ha querido imponer IVA o establecer el IVA como una medida. Pero el fondo te dice, está bien, no ponga el IVA, pero dígame qué medida va a ser que dé el mismo resultado. Y entonces, ¿cuáles fueron esas medidas que El Salvador ha tenido que cumplir? Porque para que el fondo le diga, ok, vamos a aprobarte este servicio de fondo, primero tú tenés que cumplir esto. Sí. ¿Qué es lo que ha tenido que cumplir? Como calladitos. ¿Perdón? Como calladitos lo han venido haciendo. Es que es un trabajo en el que no llegabas al puerto, ¿verdad? Entonces te acercabas, pero no lograbas concretar. Ha pasado más de 3 años en esta discusión. Pasa como fase, ¿verdad? Uno a nivel técnico, que los técnicos le den el ok, estas son las medidas, y si rinden los 3 puntos de 3.5 del PIB de ajuste. ¿Qué es eso? La diferencia de ingresos y gastos que tú querés corregir es de 3.5 del PIB. O sea que para que le pongamos números, cada punto del PIB hoy en día es como unos $370 millones. 2 son como 740.
4 puntos, pero es menos, ¿verdad? En ese orden tú vas llegando Son como como 1.100. no más, 1.300. 1.300, el ¿verdad? ajuste total. Ok. Ahora, Esa es la diferencia entre mis ingresos y mis egresos. que hemos convenido ajustar. Ajá. Ok. ¿Verdad? Puede ser más, pero hemos convenido ajustar eso. La pregunta es por qué estamos haciendo esto como gobierno o país de hacer este ajuste. Uno, porque hemos tenido una ruta de expansión de gastos con deuda, que siempre hemos criticado, porque llegó a un punto de insostenible. Tan insostenible ha estado este tema que en el año 23 el gobierno decidió no pagar al Fondo de Pensiones una inversión obligatoria de unos títulos de 8.397 millones. Los dejó de pagar y dijo, no te pago por 4 años capital e intereses. Eso le dio un alivio al gobierno como de 500 millones. Pero ese compromiso es que 4 años no paga, pero a partir del año 27 inicia a pagar de ahí en adelante. Más o menos 528 millones de dólares. Entonces, si tú no haces la corrección, este ajuste, que es recortar gastos y mejorar los ingresos, te vas a enfrentar en el año 27 en que no vas a poder pagarle al fondo de los trabajadores. Puedes crear una crisis ahí y ya tu problema no solo va a ser fiscal, sino también un problema de pensiones. Un problema social. ¿Verdad? Entonces el gobierno hoy está haciendo algo y es tratando de ordenar, pero el acuerdo lleva más. Yo diría que tiene cosas positivas que el país tiene que abrazar, acompañar y hacerlo parte. ¿Por qué? Una es la parte fiscal que hemos estado conversando, pero en esa misma parte fiscal vienen cosas de eficiencia, o sea, que el gobierno sea más eficiente, esto probablemente más cosas más digitales, menos trato con personas, me refiero a lo que es burocracia. O sea, hacerlo más eficiente, más rápido. Sí, más ¿verdad? rápido, que todo Ajá. eso va en línea con lo digital. Claro. Y tú ya lo ves, tú ya lo ves con muchos servicios, son La digitales. facturación electrónica es parte de eso, Así por es, ejemplo. vaya, yo he estado haciendo unos trámites en el BMT y todo es digital, desde las solicitudes. Estamos toda la generación de Maitrenio, que nos queremos ir a pie, ir a la ventanilla y que nos pongan el sello, pero pues sí, hay que ir adaptándose. Pues. Pero vaya, ahí está el tema que ahí mismo en la parte fiscal lo pone el acuerdo con el fondo y es darle viabilidad al sistema de pensiones. Ese es un tema bien importante y delicado. ¿Por qué? En otras palabras, ¿qué están diciendo? Que la reforma que se hizo fue una reforma, como hemos dicho, para ayudarle al gobierno a no pagar un periodo. Entonces tenía un fin más fiscal. Por supuesto que se dio un aumento de pensiones del 30%, ¿verdad? Pero ojo, ¿el gobierno puso dinero para pagar eso? No. ¿Pusieron dinero los que van a recibir esos beneficios? ¿Ahorraron para eso? No. Entonces, ¿de dónde se está sacando el dinero? De los cotizantes actuales. Entonces, estamos como haciendo una especie de fondo de reparto. Los que cotizan actuales, les agarro el dinero y les pago a los que ya están pensionados. Eso no es sostenible. Eso se intentó corregir en el año 98. ¿Verdad? Entonces, ahí hemos dado unos pasos para atrás. En el 2007 creo que fue, Rafael, la reforma es del año 96, pero el sistema arrancó en abril del 98. Del 98, pero después te acuerdas aquel acuerdo marco en la época del FMLN, que sí, también se firmó, y creo que fue 2007, ahí, ¿verdad? sí. En la época del presidente... ¿Flores? No, Funes, Mauricio Funes. No, es que hubo un pacto de San Andrés, ¿te recuerdas? Perdón, viendo, 2017. 2017, ajá. Ahí hubo otra reforma. Otra reforma. Otra reforma, otra vez que el gobierno había cometido un impago con el fondo de pensiones. Eso era en los tiempos de Sánchez Serén y del ministro Cáceres. Exacto, ajá. Pero aquello era pequeño, o sea, lo que no se pagó fueron como 40 millones. No, aquí estamos hablando de que más de 500 el gobierno dejó de pagar. Dejó de pagar y los va a pagar hasta dentro de 4. Va a empezar a pagar hasta dentro de... Entonces, este es uno de los puntos neurálgicos. Sí, porque si de tú, este acuerdo si con el tú fondo. no haces el ajuste, te vas a enfrentar en el año 27 en que tus cuentas fiscales no cierran, que necesitas financiamiento y que te viene más o menos, ¿verdad?, entre 1.5 y 2 puntos más de gasto de eso que tienes que hacer. Se llamaba Acuerdo Marco para la Sostenibilidad Fiscal. Exacto. En el 2016. 2016, Ajá, Rafael, esto de que estamos, estos 1.300 que más o menos hemos hecho cuenta,
No es nada nuevo. No. Yo me acuerdo que hace 15 años, compañero, hablábamos de 900, de 1.000 millones de dólares, que era el ajuste que se necesitaba entre egresos e ingresos. Correcto. Porque era lo que nos hacía falta para financiar el presupuesto general de la nación. 1.295 millones, da 3.5. Es lo que con el PIB de en ahora. este momento. Ok. ¿Qué se está haciendo ya para ir bajando ese desajuste de los 1.295? El Fondo Monetario, el directorio ayer, antes de aprobarlo, pidió cumplimiento de condiciones previas. O sea, como que tú demuestras de que vas en serio y querés corregir. Cabal. Y en eso el gobierno se movió rápidamente, aprobó el presupuesto con recortes de gasto. Deben de recordar que se despidieron empleados públicos, más de 9.000, aunque en el presupuesto, en la ley, van más de 11.000. ¿Verdad? Pero la gente habla que efectivamente ha ocurrido más de 9.000. Vaya, eso hay dolor, o sea, porque ahí estás tocando hogares, estás afectando ingresos de familia, pero es un tema de costo-beneficio. Si tú no lo haces, pues vas a afectar a otro millón de cotizantes del sistema de pensiones. ¿Ya? Aparte que siempre se ha hablado de la grasa del Estado, Así que es. también lo venimos escuchando de añales. Tal vez lo que uno puede discutir es, no quiten médicos, no quiten docentes. O la gente que hace bien su trabajo, porque también, Sí, también hay que hablar, Rafael, que hay un montón de gente que se cree dueña del puesto. No, estamos de acuerdo. O sea, aquí se trata de hacer las cosas correctas, lo racional. Pero vaya, lo que estoy tratando de hacer ver es que como no tuviste una gestión ordenada, porque siempre criticamos de que esa expansión de gasto con deuda no era sostenible, hoy tenés que hacer el apretón, ¿verdad? Y el apretón de cincho lo pasás primero la planta de empleados, pero cuando tú empezás a ver el mayor esfuerzo, el gobierno lo está centrando en recorte de gastos y va a hacerlo en congelar salarios, quitar plazas, y los escalafones los va a terminar tocando, bienes y servicios. De hecho, el escalafón ahorita solo se le paga a los que ganan más de 1.500. El otro resto quedó sin suspendido el escalafón. Hasta 1.500, ¿verdad? Sí, hasta 1.500, sí. Va a recortar bienes y servicios, va a recortar transferencias y marginalmente bienes de capital, o sea, inversión. Pero todo esto lo está haciendo ¿por qué? Porque si no lo hace, después no va a poder pagar el compromiso de pensiones. Y se va a desquebrajar esto. ¿Cuánto tiempo le ha dado el Fondo Monetario Internacional a El Salvador? El programa es de 40 meses. En 40 meses tenemos que llegar a 3 años. ingresos igual a egresos. No tanto así, sino que tienes que hacer un ajuste de 3.5 del PIB. O sea, porque vas a quedar, dependiendo de lo que estés midiendo. El fondo lo que ve es la variable balance primario, que esa es la diferencia de ingresos y gastos, quitando los intereses. Y quitan los intereses porque tú ya tenés la deuda, entonces la tenés que pagar. Entonces, no es una decisión de que si yo voy a recortar intereses, no, lo tenés que pagar, es un compromiso. Es parte de tus gastos. Es un compromiso fijo. Entonces la idea es que las otras variables tú las puedas manipular, las que puedes influir. O sea, los gastos sin intereses y los ingresos. Entonces, ahí tiene que haber una mejora en ese balance de 3.5 del PIB. ¿Ok? Tenés que tomar medidas de ingresos y medidas de gasto. Pero ojo, esa es una parte del ajuste. Luego tenés la parte del ajuste en pensiones. O sea, tenés que hacer las dos cosas. Porque no puedes hacer solo la tarea fiscal sin tocar la parte de reforma de pensiones. Porque eso tú hiciste una expansión de gastos, de beneficios, de pensiones de 30% sin aporte. ¿Y entonces? Tenés que hacer otra reforma. Entonces el gobierno le estaría apostando a bajar gastos y reducir costos de operación. Sí. Y en el lado del ingreso. Vaya, sí hay una mejora de ingresos, pero no sabemos las medidas. Sí sabemos que él no quiere subir IVA. Entonces... ¿IVA diferenciado? No creo, porque eso a mi entender... ¿Es impopular? No, es ineficiente. Porque vaya, es como que tú llegues a una farmacia, porque la farmacia, por poner un ejemplo, en una farmacia tú tenés medicamentos, pero venden adornos, venden flores, venden juguetes. Chocolates. Chocolates. Entonces tú IVA diferenciado, ¿verdad? Los chocolates, los juguetes tienen el IVA máximo, ¿verdad? El 13 más un 10%, 23%. Pero las medicinas tienen 5%. Empezás a ser diferenciado. ¿El problema cuál es?
que en la factura, yo te puedo facturar que estoy vendiendo medicinas y te estoy dando efectivamente juguetes. Ujú, ujú. El control de ese El control, diferenciado. empiezan los problemas. Ajá, ok. Entonces, IVA diferenciado, no. Se complica la administración, crea espacios a evasión. Es popular, sí es popular que tú digas, le estamos poniendo más a los carros, más a los licores, más no sé qué, y nada a la educación, nada a las medicinas, nada al arroz, a los frijoles, pero es una gran complicación administrativa. Impuesto predial, Sí, pero te rinde muy poquito. no te alcanza. Te puede dar estirando medio punto del PIB, Medio punto. si no menos. Aunque eso es un impuesto que es una deuda pendiente. Digamos que que lo- en Latinoamérica solo nosotros no lo Sí, tenemos. sí. Es el impuesto a la propiedad. Sí, pero ojo con esto, Dianita. En general tú estás grabando la tierra y su uso. Si ahí hay una residencia, entonces vamos a valorar la residencia, la casa, esto vale 200,000, entonces pagas tanto. No, es un uso agrícola, entonces aquí no hay edificación, pagas tanto. Entonces al final estás grabando el uso de la tierra. Pero el problema de esto es que si empezás a grabar fuerte las tasas, se puede convertir en algo expropiatorio. ¿Verdad? Porque si yo le pongo, por ejemplo, 2% a una propiedad agrícola por año, en 20 años ya te quité 40% del valor de la propiedad. ¿Verdad? Entonces Sí. tiene que ser tacitas bien chiquitas. O ¿verdad? diferenciado, ¿verdad? También. También. Bueno, diferenciado. Es diferenciado. Porque ahí. yo lo que he escuchado, Rafa, de otros analistas, es que este impuesto predial es a ciertos rubros, no es a Sí. toda la tierra. Ok, y ¿Verdad? lo otro es que es bien complicado. Tenés que tener un sistema de valoración, un sistema de registro de las delimitaciones, etcétera. Ok, entonces ya hablamos de Entonces, los este ajuste, los ajá. ingresos, digamos que es la carta que no está abierta, ¿qué va a mover el gobierno para mejorarlos? Sé que ha hecho todo el esfuerzo de factura digital, electrónica, Ajá. pero eso ha rendido frutos. Pero en adelante se va a agotar ese rendimiento. Va a llegar a un tope. Sí, Ajá. el rendimiento El que te rendimiento. está dando como Ajá. plus, ¿verdad? Se va a ir agotando. Entonces necesitas algo más. No sé qué han pensado. Ok, ¿qué más ha pedido el fondo? ¿El tema del Bitcoin? Sí, era digamos que una primera área, la parte fiscal, la cuarta es la parte de los activos digitales y ahí básicamente le pedía que las operaciones fueran entre privados voluntarias y que el gobierno se saliera y que fuera reduciendo las operaciones del archivo wallet, de la billetera. Y Y que ya no fuera de curso legal. cuando te digo que son voluntarias entre privados, Ya no es de curso ya legal. no es de curso Ajá, legal. Exacto. Vaya, y ese es un tema bien importante porque si hay algo nuevo que este gobierno había hecho y pionero y único en el mundo, había sido Bitcoin como moneda de curso legal. Y lo cedió, lo entregó. En esta negociación, en sentido figurado, es como que el gobierno haya aceptado llevar la partida de defunción legal del Bitcoin. O sea, ya no es una Ya. moneda de curso legal. Ya no es moneda de curso legal. Ya ningún país tiene como moneda de curso No. legal al Bitcoin, porque la segunda fue Una de África. subsahariana, no sé qué, que a los días lo revirtió. Sí. Ok. Y ya no es de uso obligatorio. No, es voluntario. es voluntario. Y si tú te fijas, voluntario, estamos regresando al esquema cuando no se tenía ley. Había gente que hacía transacciones en Bitcoin voluntario. Y eso se hace en todo el mundo. Así y no es. pasa nada. No, Exacto. ajá. Ajá. Hemos regresado a ese esquema sin ley, prácticamente. Ok. Esa es la otra Porque medida. al Fondo Monetario le parecía... Porque son riesgos que no se deben correr con fondos públicos. Acordemos que el Bitcoin es un activo digital especulativo. Y si no, veamos lo que Le pasó en pare- Argentina. sí, le Ajá. parece- sí. Que, Ajá. vea, Va, nosotros... Porque vaya, el con- tema especulativo. Sí, y nosotros la sacamos barata con el tema del Bitcoin. Acuérdense que los salvadoreños agarraron los $30 y se zafaron, nunca más se volvieron a meter del archivo wallet. Pero qué tal si los salvadoreños hubieran empezado a meter su ahorro. Cuando arrancó eso estaba por 40,000, pero llegó a estar abajo de 20,000. Ahorita está en 90 y algo. Sí, Ujú. pero para llegar a ese 90 y algo, tenías que pasar la procesión de venir cargando la cruz de la caída de 40,000 a 20,000, ¿verdad? Y ahí en el camino un montón de heridos. Puede volver a bajar.
Sí, Porque es especulativo. De hecho está bajando. Estos 1.400, entonces el gobierno se los dan al gobierno, ¿y qué hace el gobierno con ese dinero? Se los dan goteadito. ¿verdad? Goteadito, ajá. O sea, contra Tiene- avances Goteadito. Tenés que ir supervisado o hacer cumpliéndome, con ajá. cubotillas de plancha, pues se lo dan así goteadito, con tramos, revisión, verificación de cumplimiento de medidas. Hay un calendario, un programa. Ok, goteadito ya tengo el pisto. ¿Y hoy qué hago con él? El dinero, el fin no es hacer obras, un puente, una carretera, una escuela, no, el fin es cubrir el déficit fiscal. O sea, es un financiamiento para consolidar las cuentas públicas. En la medida que tú vas mejorando ese déficit que tienes de los 3,5 puntos en el tiempo, se va reduciendo, el dinero va siendo menos necesario. Vale, entonces, si fuera una tarjeta de crédito, es una consolidación de deudas. No, No. porque aquí yo te doy un préstamo y que me lo tenés que repagar en 10 años, pero lo más importante para el fondo es que tú hagas la corrección fiscal. Ordenes tus cuentas. Porque cuando las ordenes vas a tener capacidad de pago. Ajá, ahorita te voy a ayudar estos 10 años, para que tú te ordenes tus cuentas. Dentro de 10 años, tú tenés que haber ordenado tus cuentas y ser suficiente, Así. ¿verdad? Para pagármelo. Para pagarle al mundo, ¿verdad? Para Porque pagarle tú al le- mundo. le debes a un montón de gente. ¿Qué significa, Rafa? Aquí estoy en el comunicado oficial del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa que ya esté listo un desembolso inmediato de 113 millones de dólares? ¿Qué significa Que eso? cuando el directorio lo aprueba, automáticamente se activa la facilidad de darte esos 113 millones ya al gobierno, entra en las cuentas del Banco Central. Y eso el gobierno decide cómo utilizarlo. Sí, pero digamos que lo normal es que el gobierno tiene un problema de exceso de gasto sobre los ingresos, tiene un déficit. Ajá. Entonces ese dinero le puede permitir a cubrir parte de ese déficit. Déficit. Ajá. O sea que lo va a ocupar ahorita el gobierno para pagar cuentas pendientes. Sí, correcto. Y porque eso no es para una carretera, no, para eso están los préstamos del BID, Banco Mundial, BESI, etcétera. Que además, lo importante de esto y que es bien positivo es que si tú tenés un compromiso con el fondo, el programa, los organismos te acompañan con facilidades de financiamiento. Y por eso el mismo comunicado dice que los organismos BID, Banco Mundial, BESI, CAF. CAF te van a apoyar con cerca de 3.500 millones de dólares. Ahí están esos otros 3 Ya millones. que esos ya sí son para carreteras, Eso sí es ya es préstamo. para escuelas, ya es Ajá. para hospitales, ya es para tus Ya prioridades- entendí. prioridades Oye, de ya te cayó el inversión. 20, compañero. Ya. Sí. Eso ya son para prioridades de O sea, inversión. el FMI es como quien te da el aval, compañero. Te abre la puerta. Para que Te otros abre te la presten. puerta de financiamiento. Y te la abre, ¿por qué? Porque él es la garantía internacional de que te vas a ordenar. Ujú. Y no solo te abre esa puerta de los organismos, ya desde el momento que el gobierno se supo que tenía un acuerdo con el fondo, si tú te fijas, las calificaciones de riesgo Comenzaron. han ido Comenzaron a subiendo subir. y la prima de riesgo ya está abajo de 400 puntos o de 500 puntos. O sea, la diferencia de las tasas de los bonos de El Salvador, si sale a colocar ahora, van a estar más bajas. O sea, es una ventanada de Sí. aire fresco la que le ha dado el fondo al gobierno, Totalmente. pero el gobierno tiene que portarse bien. Portarse bien y hemos hablado de los compromisos en parte fiscal, en la parte de activos digitales, pero hay otras dos áreas. Ajá. La otra área es la de gobernanza y transparencia. ¿Qué significa eso? Ahí hay requerimientos de uno, por ejemplo, el gobierno abandonó el marco de responsabilidad fiscal. ¿Te recuerdas que había una ley donde había límites de gasto, de deuda? Toda esa parte de prudencia de gestión fiscal no hay. Entonces hay que volverla a establecer. Mejorar el esquema de información de registros fiscales. Datos de deuda pública son bien limitados. Datos de pensiones. Hemos cerrado el acceso a información de los datos de pensiones. O sea que todo, a ver, y esto significaría, Rafael, porque mucha información del Estado tiene 7 años De reserva. de reserva. Esto significaría que el gobierno tendría que quitar esos 7 años. Vaya, ahí, Dianita, tú te has ido a la siguiente compromiso en esa materia y es, le pide transparencia. Ok. Transparencia en los contratos, transparencia en la información pública, que es más allá de la estadística fiscal. Ahí habría que ver el compromiso que el gobierno asumió.
porque el gobierno pudiera decir, va, de aquí en adelante yo voy a ser transparente en los contratos. Ajá, pero en los primeros 5 años, ¿qué queda? No lo sé, habría que ver el compromiso. Pero yo sí estoy de acuerdo en que este es un tema de voluntad, ¿verdad? Si tú consideras que tu gestión es transparente, que no ha habido corrupción, que tú no has metido en la mano, ¿por qué no puedes hacer Rafael, acceso a la información? Yo no sé, compañero, tú si has leído o escuchado algo, pero yo hasta el momento no tengo claro cuál es el argumento legal para reservar información por 7 años. Simplemente no darle información porque ahí hay cosas que no querés que se sepan. Ejemplo, parte de eso está la lista de los empleados de la Asamblea. Lista de empleados con nombre y con cantidad de dinero y las funciones. Y el cargo. Y el cargo. Y eso no es público. No es público. O sea, eso acuérdate que No, lo filtraron unos hackers. Lo filtraron los Sí, hackers. exacto, sí, ajá, pero de ahí que los, ajá. Eso un es- documento oficial que me dé esa lista es la que no hay. No hay. Ajá. Y, O bueno, no es público, perdón. y además, vaya, cuando se filtró eso, que fue el año pasado, después de entrar la nueva asamblea, como a los 2 meses se filtró todo ese relajo. Que tampoco las legislaturas anteriores, si no recordemos Juan Valiente cómo pedía esa documentación. Pero se hizo público. Te digo porque... Se terminó haciendo público. Sí, pero, Sí, en pero algún no es momento- así como que hay. No, ha costado, pero vaya, costó incluso en el gobierno de Funes. Usted debe recordar que la ley de acceso a la información pública se aprobó en el gobierno de Funes. Y tardó como... Tardó un año. Como un año en darle el financiamiento. Darle financiamiento. Y después... El reglamento y todo. y ahí van a pase esa tortuga. institución está No, eso está acabado. acabada. Entonces, todo eso tiene que haber una mejora. Pero habría que ver para el fondo, en la revisión, qué es cumplimiento de eso, ¿verdad? ¿Cuál es esa mejora Por que la- está esperando? por la Ahí pregunta, mandó- ¿verdad? ahí Porque mandó si una- hay reservas de 7 años, ¿es cumplir o no cumplir? Habría que ver, ¿verdad?, qué dice el documento. Para mí no cumple, pero habría que ver qué dice el documento. ¿Cómo se llamaba lo que desmanteló de la fiscalía? La unidad de probidades. No, pero Había una unidad financiera, había una de investigaciones contra corrupción. sí, ya había todo eso, Sí. pero ahora acaba de mandar recientemente una ley anticorrupción. Se la pide también, se la pide el fondo. Pero ¿es pantalla esa ley o es Vaya, o solo para... Vaya a fondo, aquí mandé esto. Eso es lo que... Es que es el cumplimiento de esa ley. el ¿verdad? tema para mí habría que... no es público todavía el programa, en algún momento lo va a hacer público el fondo, ver el contenido y las medidas, cómo está redactado. Porque yo te puedo decir, vaya, una medida, aprobar una ley de anticorrupción o hacer reformas legales de ley de anticorrupción. Yo voy, agarro esa ley y le voy a poner que cumple. Pero si dice, y una vez aprobada esa ley o entrada en vigencia, en un año al menos procesar 2 casos del pasado y 2 casos del periodo actual, ahí ya cambia, ¿eh? o dar Porque te está muestras pidiendo de cumplimiento. te está pidiendo efectividad de aplicar la ley, pero no solo con el pasado, sino con este gobierno. O sea, habría que, por eso te digo, revisar el contenido del compromiso del gobierno. Vaya, por ejemplo, en Bitcoin me ha quedado claro que el gobierno ha cumplido con lo que dice así literal, prácticamente entregó la muerte civil y legal del Bitcoin como moneda de curso legal. La CICI esa era. Ujú. Esa fue la de la pandemia. Sí, Ujú. entonces ahí ha cumplido, pero en la parte de gasto, de recortes, me parece que medio cumplió. Y además hay otro tema que no es muy simpático, ¿verdad? Negociás en los mismos textos de esos comunicados, del de Navidad, dice que el límite de la deuda va a ser 85%. Pero ahí por diciembre cerraron este entendimiento técnico con el gobierno. El dato de cierre de deuda pública total es 90%. Ujú. Entonces tú ya partiste con un techo por arriba del límite que te has puesto. O sea que eso significa más ajuste. Más ajuste. Porque yo tengo que llegar al 85. Ese es el techo. No, ese es el Por máximo. eso, en lo máximo tendría Pero que la- estar en el 85, pero Pero estoy en el 90. La idea de Anita es que cuando tú tomas estas medidas, podás por lo menos en 5 años retornar al 80. Sí. O sea, que haga el giro y que empeces a caer. Y empecé a caer, sí. Porque si la dejas allá por 85, por 90, está muy alta. O sea, la has dejado súper alta. Ah, va, pero todo esto depende del nivel de ingresos.
Y ahí viene el tema de esos 3.500 que le van a dar y que él puede agarrar de bonos, que se haga un buen uso, ¿verdad? Y que no te excedas los límites. O sea, que esos 3.500 sean en realidad para activar la economía. En otras ocasiones he dicho que este es un problema en este sentido figurado. Esto es como que a un bolito de deuda, vos le pongas bar abierto. Aquí están cócteles del Fondo Monetario, aquí están whisky del BID Banco Mundial, y aquí está el chaparro de los bonos de deuda internacional. Claro, si el tipo es un bolito, te va a agarrar cruzado. Entonces, ¿qué necesitas? Un tipo que le esté diciendo, no, mira, aquí vamos a ir dosificado, tómese 2 de whisky, ¿ve? Solo agarre un tequilita. O sea, poquito, pues. Porque hay que ser prudentes, esa es la verdad. Ahora bien, y esto hace también que el gobierno ya no acceda o ya no saque a vender bonos, porque es mucho. Sí lo permite. Sí lo permite, y además los mercados te van a dar las facilidades porque están bajando las tasas, y acordémonos que nosotros tenemos tasas altas, caras, tenemos bonos. 13 era el último, ¿verdad? Tenemos unos bonos como 3, 4 emisiones con bonos de tasas arriba de 9. Son carísimas. Entonces, en la medida que en algún momento se pueda colocar al 7, al 7,5, habría que sustituir esa deuda. Pero es un buen juego de números también, ¿verdad? Sí. Porque estamos adquiriendo deudas con los otros organismos. La gente no se pone a pensar lo que se va en ese dinero. Vaya, en el año 19 se pagaba intereses cerca de $1,000 millones. El año pasado pasó de $1,500 millones, el gasto de intereses. Ese es el pago, el servicio de la deuda. Servicio de la deuda. Que los intereses que pagas por acceder a esos créditos. Pero lo que quiero hacer ver es que $500 millones son 5 veces el presupuesto que le das a la Universidad Nacional. Que por cierto va atrasado, así decía el otro la semana antepasada el rector. Entonces, tengamos una idea de que la deuda tiene un costo, pues. Pues sí, claro, si nadie te va a prestar de gratis, cabal. Y que el país en la medida que ha ido tomando más deuda se ha ido complicando financieramente. Entonces tiene que mejorar en transparencia. Tiene que mejorar transparencia, que ese es un tema que, por ejemplo, para mí hay pruebas de fuego, ¿verdad? Prueba de fuego, reforma sistema de pensiones. Prueba de fuego, hacer el ajuste de recortes de gastos y mejoras de ingresos. Prueba de fuego, el cumplimiento de lo de transparencia, hacer de acceso público los registros, entregar los contratos que estás ejecutando de obras, de bienes, etcétera. Eso para mí es lo más fuerte, porque el Bitcoin ya para mí es prueba ¿Puede superada. un gobierno hacer como que estás cumpliendo, pero no lo haces? Volvemos otra vez a la letra del texto del programa. Va a haber alguien del Fondo Monetario que se va a dar cuenta. No tanto así, sino que, vaya, si en el programa dice reforma legal de ley de corrupción o de marco de corrupción, tú llevas un muñeco, está aprobado, sí, lo cumple. Pero si ahí dice, no quiero que una vez la reforma sea efectiva y presenten 5 casos del gobierno pasado y 5 del gobierno actual, ahí vamos a ver si cumplen. O sea, no sé qué lleva el contenido del programa. Este tipo de acuerdos son, o sea, algún día vamos a saber. Sí, no, es que el programa lo tiene que ser público el fondo. Ajá. Así como ha hecho público que el directorio aprobó y que había un comunicado donde decía que habían 4 áreas. Entonces, lo que acordaron será público. Será público porque después va a venir el fondo a darle seguimiento a eso. Y entonces tiene que hacer público lo que se firmó y cuáles son las condiciones de lo que se firmó. Y acordate que el Fondo Monetario cumple un papel y es que es el garante de que va a haber un programa y que se va a estar cumpliendo bajo ese préstamo y bajo su monitoreo, que va a venir a darle el seguimiento. Y eso le sirve a la banca internacional que han comprado bonos, le sirve a las calificadoras de riesgo, le sirve a la gente de banca de inversión, etcétera. O sea, es como te está dando un respaldo. Pero no te puede dar un respaldo secreto. No, yo lo respaldo, pero no les voy a enseñar que aparte que al final es el que va, en términos prácticos, Rafa, no es la copia del examen. En términos prácticos, Rafa, es quien da la cara por vos. Así es. En términos prácticos, vaya. Te está poniendo un sello. Yo le estoy dando el aval a El Salvador para que se endeude con ustedes porque yo estoy velando porque él cumpla los ajustes necesarios
para tener capacidad de pago de todos los préstamos que está adquiriendo con todos ustedes. Y esa capacidad de pago... Préstenle porque Sí. va a ir pagando. Así es. Ajá. Y además yo aquí lo voy atornillando para que vaya recortando los gastos. ¿verdad? Ajá. Y si se me sale el guacal, yo lo ajusto. Aquí lo hacemos ver, ¿verdad? Cuando Ok. no cumpla. Aquí está Freddy Gómez. Freddy reside en el exterior, en Estados Unidos. Este mes debo pagar $410 para renovar la placa de mi carro. Ni siquiera es troca perrona, dice. El carro chiquito, pues. Una troquita. Una troquita. Eso se paga cada año. Y es un impuesto a la propiedad y varía dependiendo del valor del carro. Si en El Salvador hay gente que tiene 3 o 4 carros, también deberían poder pagar los impuestos en proporción a lo que tienen. ¿No sería buena idea hacer algo así? Y hasta quizás se mejoraría el tema del tráfico. Mira, no andes dando ideas, Freddy. Pero hay una pregunta. A Freddy lo va a contratar el gobierno. ¿Qué tan la clase media? Porque se dice que la clase media es la que sostiene la economía del país, o que más pagamos impuestos, las exportaciones, es decir, todo lo que contribuye a que le llegue dinero al gobierno. ¿Qué tantos impuestos o qué nivel pagamos con respecto a otros países? Es decir, ¿qué tan...? Con Centroamérica somos bastante parecidos. ¿verdad? Acordémonos que nosotros básicamente, así en lo fundamental, lo que tenemos es un IVA de 13% y una renta que la tasa máxima es de 25% efectiva. Entonces, los países andan más o menos parecidos, ¿verdad? De hecho, en algunos casos con las reformas que hizo sobre todo el ministro Cáceres, procuraron equipararnos a la región, a dejarnos más o menos en renta parecido, porque el problema es que cuando tú te disparas, las inversionistas empiezan a irse, no, es más baja los impuestos aquí en Guate, por ejemplo, entonces se van Por a eso se Guatemala. equipararon con Centroamérica. Sí, para que no exista esa ventaja, o desventajas. Ahora, yo creo que también hay que decir algo, compañero. Nosotros siempre decimos que nosotros, la clase trabajadora, que estamos en el Seguro Social y todo eso, son los que pagamos los impuestos. Pero en realidad todos pagamos impuestos porque pagamos IVA. Todos. Entonces dicen, la gente pobre no paga. ¿Cómo no? Sí Porque paga. compra el churrito, compra la leche, compra el agua gaseosa. Sí, cristal, lo la que pasa es que el gaseosa. sector informal, ¿en cuánto anda en porcentaje? De actividad. Sí, o sea, con respecto a los asalariados, a las empresas. Va, es que 70, creo. siempre se ha dicho que más o menos el 70% de la actividad es sector informal, el otro 30% es formal. Vea, empleos en el sector formal andan más o menos por 1 millón empleos. En el sector, que se mide en el Seguro Social, ¿verdad? Sí, en Ajá. el IS, en los Ahí se cotizantes mide. del IS. Ajá, Que ok. ese tipo de estadísticas se dejaron de hacer públicas. Tuvo que venir un hacker para volverlas a destapar el año pasado. Entonces volvemos al tema, esto lo va a revisar el fondo. Sí. El tema de la transparencia. Sí, transparencia, Ajá. el tema del acceso a la información pública de los contratos, etcétera. Ok, bueno, se nos terminó el tiempo. Saludos, Rafael Bonilla, dice que Costa Rica tuvo que mandar la información del acuerdo que firmó El Salvador y Costa Rica. Y por eso conocimos que eran lo que habían firmado, porque Costa Rica sí lo hizo público. Sí, pero es un contrato de los convenios entre De los gobiernos, convenios, entre ajá, gobiernos. que fue los acuerdos entre gobiernos. Muy bien. Rafa, se nos terminó el tiempo. Faltan segundos para las 9 de la mañana. Rafa. No, hombre, Ya hoy sí entendemos. Ajá, Ya cabal, bien. ya nos queda claro el panorama, Sí, o lo que se ha firmado, ¿verdad? Y lo que se ha acordado, y hay que entenderlo, todos tenemos la obligación de entenderlo. Mire, incluso solo con eso cierro que es en una parte del directorio expresan de que es bien importante que para que tenga éxito el programa, las fuerzas políticas, la sociedad civil y todos acompañen a que esto se cumpla. Porque al final, si la parte fiscal se ordena, vamos a pasar a un país más estable y vamos a ganar todos. Habría que ver cuáles son las otras medidas. Ya hablaste El área fiscal, la parte de gobernanza y transparencia, la No, parte de yo de lo digitales. que ya vemos es, por ejemplo, la reducción de empleados públicos. Sí, Ajá, eso digamos. es una de las medidas que ya hemos visto. Sí, pero la gente Y debe lo del estar- Bitcoin. La gente en eso debe estar consciente también, ¿va? Que el gobierno cuando entró, antes de los recortes había subido más de 22,000 el número de empleados. Entonces hoy recortó 11,000, digamos, le quedaba todavía 11,000 más que metió. Y habría que ver en realidad cuál es la cantidad de Ya. empleados que necesita el Estado para funcionar. así es, Cuando estamos Que hablando- esa parte yo nunca la he escuchado. Cuando estamos hablando del directorio del Fondo Monetario, es la cristalina
Georgieva. Georgieva. Sí. ¿Quiénes más están ahí? De ahí hay representantes por regiones. Hay unos representantes de Europa, uno de Centroamérica, que me parece que hoy es un salvadoreño. Salvadoreño, hijo de una persona que trabaja en el Banco Central. Se me ha escapado el apellido, pero Peraza. Y así, hay para Sudamérica 2 representantes. Y Todas las regiones están representadas Sí. en ese directorio. Pues sí, porque todos quieren, Es que necesitan del fondo. Todos son miembros del FMI, entonces los miembros son los gobiernos. Y entonces los gobiernos de regiones nombran un representante. Claro, por eso es que hay un salvadoreño, como parte de la región de Sí, Centroamérica. bueno, en un tiempo el representante era Carlos Acevedo, en los tiempos de Funes. Ok. Pero ahí Expresidente del Banco Central de La Cristalina Georgieva es la Es la directora. directora gerente. Pero Después hay detrás, vices. Pero ¿quién manda realmente? O sea, Ella, país No. es Estados Unidos. Vaya, ella es como la directora gerente, pero luego son 24 directores en total. Las decisiones se toman colegiadas. Por eso es que dice el directorio del FMI. Por eso. Quiero entender. Vaya, pero es como en una empresa. Las personas que están ahí. La persona que está dirigiendo la institución fondo o la cara es Georgieva. Georgieva. Cristalina Georgieva. Georgieva. Pero además hay todo un directorio de gente encargados de lo de finanzas, de la parte de activos, de la parte de inversiones, de la parte técnica, de publicaciones, etcétera, que son representantes de los miembros, y los miembros son los gobiernos. Los países a través de sus gobiernos. Igual que las Naciones Unidas. Correcto. Ajá. Bueno, Rafael, te vamos a hacer entrega, como ya es tradición en este programa. Y que es otro de los invitados que nos dice, pero me van a dar la bolsa de Cherito Café. Aquí viene el sobre. El sobre. Ahí está Cherito Café, el café oficial El de Diana sobre Verónica Cherito. y Tony. Gracias, Rafael, por aceptar nuestra invitación. Y gracias a Cherito Café por permitirnos consentir a nuestros invitados. ¿A dónde se encuentra? En Bolengo Plaza, en las tiendas Tengo, en el lobby del hotel Trópico Inn. Trópico Inn, En San Miguel. en la tienda de artesanías El Zuc. Y los puede contactar en Instagram y en X como @cheritocafé.sv. También agradecemos a San Martín, que siempre nos envía los desayunos, vienen en camino con nuestras amigas de Línea Rosa. Hay deliciosas galletas de mantequilla, decoradas a mano, empacadas especialmente para regalito. También hay cubiletes de vainilla rellenos de dulce de leche, decorados acorde a cada temporada. Usted puede pedirlos en cualquiera de las tiendas San Martín o a domicilio al 2215-1515, sino que hagan como nosotros. Ahí vienen las amigas de Línea Rosa peleando con el tráfico para traer el desayuno. Contáctelas al 6200-4491 o a través de la Línea Rosa app. Seguridad, comodidad 24/7. Son las 9:04, pausa. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.